¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. Finalmente, el nuevo secretario de Hacienda mandó el proyecto de presupuesto 2022 a la Cámara de Diputados. Analistas dicen que es un proyecto sólido, responsable y la verdad suenan bastante contentos con el tema. Veremos qué piensa la mesa al respecto. Y Maru Campos llega al gobierno de Chihuahua. Finalmente también la primera mujer que ocupará la gubernatura de ese estado, pues tomó ya posesión con el fin también de la gubernatura de Corral. Veremos también qué piensa la mesa con esta transición allá en Chihuahua. 4 organizaciones de la sociedad civil presentaron una demanda de amparo por abuso a migrantes a los gobiernos de México y de Estados Unidos. Esto mientras en Estados Unidos, en la capital de Washington, el canciller Marcelo Ebrard encabezó una delegación junto a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quienes están allá para hablar sobre un diálogo económico con el gobierno del presidente Biden. Veremos también qué piensa la mesa al respecto. No te vayas y empieza Punto y Contrapunto de jueves. Ayer el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó el proyecto de presupuesto para 2022, un presupuesto que tiene 3 ejes principales, así lo dijo. El primero, reforzar los apoyos para el bienestar. El segundo, apoyar los grandes proyectos de infraestructura. El tercero, favorecer la estabilidad y la solidez de las finanzas públicas. Veamos el contexto. Este miércoles, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó el paquete económico 2022 a la Cámara de Diputados. Ramírez de la O dijo que la propuesta se hizo bajo los principios de austeridad, racionalidad y eficiencia en el gasto. Garantizó que habrá recursos para atender la pandemia. El presupuesto para el sector salud tiene un incremento del 15% real. El próximo año, el gobierno federal espera incrementar en 7.5% sus ingresos reales respecto a 2021, lo que significa recibir en las arcas del Estado 6.172 miles de millones de pesos. En cuanto al gasto programable, estima un aumento de 9.6% real. Los mayores aumentos en el presupuesto están contemplados para los programas de bienestar social. El programa para las personas adultas mayores tiene programado un aumento de casi el 40%, mientras que se eliminan tandas para el bienestar y Sembrando Vida tendrá un recorte. También los proyectos regionales detonadores de inversión tienen contemplado un aumento. El Tren Maya, por ejemplo, tiene asignado un 74% más. Y en materia de seguridad, la Guardia Nacional se proyecta con un incremento del 60% a su presupuesto. En materia de impuestos, plantea simplificar su pago y además ni se incrementan ni se crean nuevos impuestos. Aunque el proyecto estima un crecimiento del PIB de 4.1%, esta mañana el presidente López Obrador apostó por un crecimiento de 5%. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de jueves y como cada martes y jueves saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. Bienvenida. Saludo también a un amigo de este espacio, a Aureliene Guilabert, activista. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias, muchos saludos. Bienvenido. También regresa a esta mesa Laura Aro, ella es diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, con el gusto de saludarlas y saludarlos. Bienvenida. Y hoy nos acompaña Arturo Cuevas, él es asesor legislativo. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, Genaro, muchas gracias por la invitación. A ver, si les parece, empiezo con la diputada, con Laura, porque el tema va a la Cámara de Diputados, precisamente. Van a ser ustedes, las y los diputados, quienes van a examinar, analizar y aprobar en su caso o cambiar, enmendar a la plana secretario de Hacienda con este proyecto de presupuesto 2022. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo recibieron allá? Yo escuchaba en camino para acá en radio a varios analistas financieros, pues diciendo que era un presupuesto responsable, que era un presupuesto que no endeudaba al país, que mejoraba, digamos, la recaudación, entre otros temas. ¿Cómo lo ves? Mira, Genaro, primero decir que es una propuesta y que será obligación de las diputadas y de los diputados analizarlo, discutirlo y, por supuesto, que sea un presupuesto que atienda la realidad por la que hoy estamos pasando ante esta gravísima pandemia, pero que sin duda pues hemos visto cómo a lo largo de esta gestión de este gobierno de la 4T, este gobierno destructor, pues no hemos visto a ciencia cierta ni claridad en nada de lo que hoy se pueda presumir por parte de este presupuesto. A ver, para entenderlo muy claro, este paquete económico se determina cuánta cantidad de dinero se va a recibir se va a recaudar, vaya, y cuánto se va a gastar.
Es un presupuesto, todas luces, muy optimista. Hoy lo dice el presidente, lo dices tú, que se prevé un aumento en el PIB del 5%, el secretario de Hacienda dice que del 4.1%, y vemos que es un presupuesto muy optimista. No sabemos cómo va a suceder eso, y eso, no, además, ojalá sucediera, pero tanto optimismo nos preocupa porque puede también generar una serie de expectativas y un alza mayor a la inflación. Según el Banco de México, el crecimiento económico va a ser, en términos muy optimistas, del 3.5%. Es un presupuesto centralista. Es un presupuesto centralista porque desde el centro se están marcando las prioridades para los estados sin ni siquiera una consulta real a los estados que integramos esta federación. Pues vemos que le falta una visión federalista, y yo creo que aquí el gran tema sería lo eficiente del presupuesto, porque si bien hay un aumento en el gasto, en cuestiones que tienen que ver con gasto social, hoy vemos entonces como si hay más aumento al gasto social, hay más pobres en México. Y hay muchas situaciones que nos quedan muy para el análisis, para el debate. Por ejemplo, no es un presupuesto que le abone o que le apueste a la austeridad. Mira nomás, están aumentando 91,000 millones de pesos el tema de servicios personales, es decir, a nómina. ¿Cuánto quedaría? 1.4 billones de pesos. Hay muy poco gasto en cuestiones de inversión pública. De cada peso del presupuesto, solamente 13 centavos se van a ir en gasto público. ¿Y qué es aquí lo más preocupante? Que de todas estas intenciones, estas aparentes buenas intenciones, no hay reglas de operación claras, no se nos dice cuál va a ser. Por ejemplo, no hay ningún programa para la reactivación económica, para la distribución de medicamentos. Entonces, eso la verdad es que nos tiene muy preocupados, y solamente cito un dato, por ejemplo, de la falta de transparencia y de la discrecionalidad con la cual se ha manejado este gobierno de Morena, que previo al proceso electoral el gasto social aumentó en 500%. Eso no puede pasar, a todas luces es irresponsable, y es demagogo decir que este presupuesto tiene una visión general, holística, si lo queremos llamar de alguna manera. Insisto, vemos que es muy optimista, que es 100% centralista, y aquí lo importante es que pueda ser un presupuesto que realmente atienda la emergencia sanitaria, y esa está la discusión. Los grandes temas: reactivación económica, salud, educación, reactivación en todos los ámbitos de la vida social, y eso no nos dicen los cómo sucederá. Entonces serán días donde tendremos mucho que discutir. Bien. Y seguramente buscamos y aspiramos a que se enmiende la plana de este presupuesto. En efecto, la Cámara de Diputados Veloz tiene el poder del bolsillo, el poder de aprobar o rechazar el proyecto de presupuesto que presente el secretario de Hacienda o la secretaria de Hacienda. Han sido puros hombres, entonces el secretario de Hacienda en turno. ¿Cómo ves las observaciones que hace ya pues la diputada Laura al respecto de lo del presupuesto? ¿Y qué opinas tú también de lo que se presentó? Me llama la atención porque precisamente decía ella que no nos dice a dónde va. Pues creo que esa también es tarea de los diputados y las diputadas, y que espero que lo tengan mucho más claro cuando se vaya a discutir. Y yo veo tres puntos importantes. Evidentemente, uno de los ejes más importantes para el gobierno federal es el apoyo a los programas de bienestar, y creo que ese presupuesto está designado específicamente para eso. Y evidentemente después vienen pues los apoyos regionales, que creo que además, bueno, los apoyos a los proyectos regionales, que creo que además están estructurados y basados a partir del crecimiento de proyección de 6%, y que, como dijo el presidente en su informe recientemente, ha tenido un muy buen impacto en el tema de la recaudación fiscal el Estado, y eso también beneficia mucho y se ve en este presupuesto. Ya lo decía el contexto, este aumento en la atención a la salud, que saliendo de esta pandemia, pues no se esperaba menos, pero sí es verdad que creo que también no se están dejando de lado, y era también de esperarse, que todos los megaproyectos que tienen que ver con sustentabilidad, con conexión, estuvieran también muy bien contemplados. Y bueno, el tema de la seguridad, que también sabíamos que iba a ser una de las prioridades. A mí me llama la atención algo, y más allá de los análisis que se pudieran hacer del presupuesto y de la discusión que se tenga todavía que dar por parte de las diputadas y los diputados, existe dentro del paquete económico el proyecto para la miscelánea fiscal,
y que tiene previsto algo histórico que son los productos de gestión menstrual que tendrán tasa cero en IVA. Y eso me parece que es un gran logro que para nosotras como mujeres y como las personas aliadas, incluso las personas gestantes, estuvieron impulsando durante mucho tiempo y me parece fundamental que este proyecto lo tenga. Habla muy bien de cómo se pensó, de cómo se creó y por ese lado me parece que va ganando muchos puntos. Tú decías hace un rato, pues parece que todo maravilloso. Y sí, no ha habido muchas quejas, excepto de quienes pretenden quejarse de absolutamente todo. Pero bueno, ya se verá que la oposición tendrá que defender lo que crea pertinente en las discusiones que se harán dentro del Congreso. Por ahora me parece que es un presupuesto pertinente. No hay nada nuevo que no nos hayamos esperado, excepto estas grandes sorpresas, como tiene que ver con los productos de gestión menstrual. ¿Cómo lo ves, Aurelien? ¿Es un proyecto de presupuesto prudente? ¿Es serio, como han dicho algunos? ¿O le ves algunos problemas? Yo, la verdad, lamento que no haya aumento de impuestos. Un gobierno de izquierda creo que sí debería tratar de sacarle más dinero a quien más dinero gana para poder distribuir de mejor manera. Pero bueno, una vez más, han preferido ya varios gobiernos a lo largo de los últimos años, pues no tocar la base impositiva, no tocar sobre todo la pirámide, la parte de hasta arriba, de quienes más ganan justamente para tratar de tener una mejor recaudación fiscal, sobre todo para redistribución. ¿Cómo lo ves? Claro, pues primero, Genaro, pues decir que por primera vez es una mujer que entrega el presupuesto, es Victoria Rodríguez, que estuvo también en la Secretaría de Finanzas en la Ciudad de México durante varios años, y a pesar de no tener un gabinete paritario, pues es importante que Victoria pues entregue este presupuesto, ¿no? Yo saludo la estrategia de este gobierno de haber aumentado la recaudación fiscal, y de haberse enfrentado a todas las prácticas de evasión fiscal, ¿no? Que era una tendencia muy fuerte en México. Sin embargo, yo creo que es un proyecto pues demasiado austero. Creo que recoge incluso una visión neoliberal que recoge lo que llamábamos el consenso de Washington, ¿no? Con un desmantelamiento del Estado y una entrega de transferencias directas a la gente para paliar con los efectos negativos del desmantelamiento del Estado. Creo que también ahí pues saludo también lo que dice Estefanía, ¿no? Sobre la incidencia de varias organizaciones de la sociedad civil que lograron quitar este impuesto, ¿no? En materia de higiene para el tema de la menstruación, mencionando a Digna MX, Fundar 50 más 1, ¿no? Que viene de la sociedad civil. ¿Y por qué comento eso? Porque a pesar de esta incidencia, pues seguimos asistiendo a un ejercicio presupuestario bastante autoritario que se limita a una discusión partidista sin involucrar a la ciudadanía, a la sociedad civil, con ausencia de un parlamento abierto, sin perspectiva de género de manera transversal, sin perspectiva de juventudes tampoco, donde pues quien gana pues una visión arcaica y contraria a los compromisos internacionales ratificados en materia energética y de medio ambiente, por ejemplo, con este aumento trascendental a Pemex y a la CFE, ¿no? Que además, pues en el 70% de los casos de los gastos de Pemex, pues se trata de pensiones y de costos de la deuda que tiene este organismo en vez de pues privilegiar la atención presupuestaria hacia la promoción de nuevas energías como lo recomiendan los organismos internacionales. Creo que también, pues ahí en la Secretaría de Bienestar estamos pues metiéndonos en un gran problema porque no hay análisis. Nuevamente, pues es un aumento del espectro de los beneficiarios de programas sociales donde no sabemos qué va a pasar en materia demográfica para los próximos años para esos programas, y eso pues va a endeudar muchísimo a México a largo plazo, ¿no? Cuando pues el bono demográfico va a llegar a esos programas sociales, ¿no? Y termino diciendo nada más que me preocupa muchísimo el aumento del presupuesto para la Guardia Nacional, ¿no? Y que pues es el resultado, por supuesto, de la militarización del Estado, que debería de preocuparnos. Bien, y también el aumento a prácticamente todos los proyectos de infraestructura. Creo que el Tren Maya tiene más de 70% también de aumento. ¿Cómo lo ves tú, Arturo? ¿Es un presupuesto neoliberal, como dice Aurelien? ¿Qué le ves positivo? ¿Es un presupuesto de izquierda? No, yo veo, muchas gracias, Genaro. Veo por el presupuesto, como lo coincido con los analistas, se trata de un presupuesto mucho más. Perdón. No te preocupes. Está fallando mis audífonos, no, disculpa.
Una disculpa. Se trata de un presupuesto mucho más social. Incluso si uno ingresa y lee el presupuesto, hace referencia a los objetivos del desarrollo sostenible, a la Agenda 2030, que es trascendental para el gobierno de la República, para el gobierno de México. Y estamos hablando de un presupuesto, o sea, se menciona de los derechos humanos, que es un presupuesto neoliberal que abandona a la gente, pero como bien decía Estefanía, este presupuesto concentra y está tratando de que los derechos humanos se garanticen de manera efectiva en nuestro país. Sí, bien es cierto, es a través de transferencias directas como las pensiones a los adultos mayores, lo cual celebro, porque se les ha mantenido en el abandono a nivel nacional durante mucho tiempo, y este incremento es un pago y una justa retribución a lo que ellos han hecho durante todo el tiempo, pues todo el tiempo en el que no recibieron un salario justo, porque recordemos que durante los últimos 38 años o 36 años, el régimen neoliberal impidió que pues, los salarios se incrementaran sustancialmente, ¿no? A mí sí hay algo, y coincido plenamente contigo, Genaro, es de que este paquete económico, a mí hay algo que me decepciona, y siendo una persona de izquierda debo decirlo, es que no hay un incremento de impuestos y mucha gente diría, no, qué horrible, que bueno, ¿no? Y aplaudiría, no se suben los impuestos. Pero ¿dónde está este impuesto a la herencia que muchas personas de izquierda hemos estado solicitando y exigiendo ya por más de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, es un presupuesto que sí es balanceado, busca detonar el desarrollo del sureste mexicano y de todos los proyectos de infraestructura para generar empleo y bienestar en esas zonas. No busca endeudar al país, busca garantizar los derechos humanos. Celebro, como decía Estefanía, esta perspectiva de género que se incorpora en los productos menstruales, por supuesto, que era una falla que tenía la cuarta transformación en el presupuesto que se aprobó el año anterior. Se busca la recuperación de empleos y la recuperación del crecimiento económico derivado de la pandemia. Sí, se incrementó la pobreza, pero esto ocurrió a nivel global. Entonces, lo que hay que hacer es continuar precisamente con este presupuesto. Sí hay fallas que yo detecto que son importantes de solucionar, y sobre todo, dónde y en qué momento el presidente de la República o la bancada de Morena va a decidir meter el impuesto a la herencia y generar un esquema escalonado del ISR de personas físicas. De acuerdo. Y por cierto, también como punto antes, ahorita te doy la palabra, Estefanía, algo que mencionaba hoy, por lo menos en Twitter, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, es un punto que también muchos en la oposición, sobre todo en Acción Nacional, estaban preocupados por el tema de los organismos autónomos, que los querían desaparecer, que los querían menospreciar o lo que sea. Pero bueno, aquí hay una información que dice que el gobierno de México no solicitó la reducción de ningún organismo autónomo. El presidente señaló que al Congreso se entregaron los presupuestos entregados por los mismos organismos. Es decir, lo que pidieron los organismos es lo que se está pidiendo al Congreso de la Unión que apruebe. Y yo, la verdad, sí celebro eso, porque sí es un mensaje de que no van a querer desaparecer o menospreciar o socavar la autonomía de estos organismos, por lo menos no presupuestariamente. Finalmente, Veloz. Bueno, yo iba a decir eso que acabas de decir. Mira. Y lo segundo es, estamos en espera todavía de una reforma fiscal, que si bien no está pronosticada, esperemos que se pueda impulsar y que ahí venga todo lo que acá se menciona respecto a impuestos, porque es verdad que hace falta. Han aumentado las recaudaciones de impuestos, sí, le ha pesado mucho a las empresas pagar impuestos, evidentemente, pero es verdad que necesitamos una reforma fiscal que contemple que los que tienen más paguen más. De acuerdo. Déjame hacer una pausa. Esto es solamente la primera probadita del proyecto de presupuesto 2022 que vamos a estar analizando seguramente a lo largo de toda la próxima semana. Hacemos una pausa y al regresar, la panista María Eugenia Campos rindió protesta como la primera mujer que asume la gubernatura de Chihuahua y dijo que continuará la investigación contra César Duarte y que no habrá persecución contra su predecesor Javier Corral, aunque Corral la acusó en su momento de recibir sobornos por parte de Duarte. Así enredada está la cosa. Regresamos a ver qué piensa la mesa sobre este cambio allá en Chihuahua. En Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Ayer la panista Maru Campos se convirtió en la primera mujer en gobernar Chihuahua. Ella gobernará hasta el 2027, luego del mandato de su compañero de partido, del PAN también, Javier Corral.
Antes de irse, Corral aseguró que se iba con la frente en alto y las manos limpias, así lo dijo. Pero Campos asume, o más bien dice, que las y los chihuahuenses vivieron en un espejismo y que Corral endeudó al Estado. Veamos el contexto. Este miércoles, la panista María Eugenia Campos Galván rindió protesta como la primera gobernadora en el estado de Chihuahua. Campos dijo que la situación en que se encuentran las finanzas de la entidad no será excusa para el funcionamiento adecuado de su gobierno. Antes señaló que durante el mandato de Javier Corral hubo un espejismo de bienestar debido a que se vivió de créditos a corto plazo. La gobernadora dijo que no dedicará su gobierno a lamentarse por lo que no se hizo, ni alentará obsesiones persecutorias en las que la Fiscalía Estatal se use para satisfacer fobias personales, aunque en el caso del exgobernador César Duarte dijo que se dará continuidad a las investigaciones en su contra. La situación de quiebra en la que nos entregan el Estado es mucho peor de la que nos dijeron, señaló. La exdiputada y alcaldesa de Chihuahua presentó 10 puntos que regirán la hacienda pública durante su gobierno para mejorar las finanzas de la entidad. Añadió que su mandato se centrará en 3 ejes: salud, desarrollo económico y seguridad. La toma de protesta no fue en la capital del estado, sino en Ciudad Juárez, pues según Campos, el municipio se ha convertido en un motor de la economía local. Durante el evento hubo colectivas ciudadanas que protestaron en las calles acusando a la mandataria de corrupción. Un día antes de asumir el cargo se revocó la vinculación a proceso dictada en contra de Campos por el gobierno de Corral, que la acusó de haber recibido sobornos del exgobernador Duarte por cerca de 9 millones de pesos. Poco antes de terminar su mandato, Javier Corral señaló que no encontrarán rastros de corrupción en su gestión y que se iba con la frente en alto y la conciencia tranquila. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. A ver, Estefanía, varios puntos a destacar ahí. Yo diría el primero, evidentemente, una de las mujeres que ganó en este 2021 en el proceso electoral y que asume la gubernatura de algún estado. Ella es del PAN, evidentemente, pero que llega, digamos, allá, toma de protesta además en otra ciudad, en Ciudad Juárez, con ese simbolismo que tiene Ciudad Juárez también para todas las mujeres que han sido asesinadas y desaparecidas en los últimos años. Se viste de blanco, yo creo que como un guiño a las sufragistas en Estados Unidos y a lo que ha significado que las mujeres que llegan al poder en Estados Unidos hacen y se visten de blanco. Hillary lo hizo, Kamala lo hizo, entre otras, ella es de un estado fronterizo evidentemente, y evidentemente también esta relación con su partido, con el exgobernador y con el presidente López Obrador, con quien va a tener que lidiar como gobernadora de Chihuahua. Pues mira, Maru Campos podría decir mucho, pero sus acciones hablan por ella y para mí sigue siendo y es una mujer conservadora, que organizaciones de mujeres y de personas desaparecidas en el municipio que gobernó, que es Ciudad Juárez, han visto muy mal y señalado como una simuladora dentro de sus discursos que son a favor de las personas desaparecidas o de las familias que buscan a las personas desaparecidas, y falló en escucharles y en construir un consenso cuando incluso iba a ser ya candidata a la gobernatura. A mí me parecen tristes las peleas en Chihuahua, porque parece que el mandato de Javier Corral se diluyó en la búsqueda y persecución de César Duarte, que al final, pues, no terminó en buen puerto y no se dedicó a gobernar. Y Maru Campos ahora entra con exactamente la misma bandera, diciendo ni perdón ni olvido, y vamos con todo contra César Duarte, y además le agregó peor, la persecución de otro gobernador. Entonces parece que no está muy ocupada tampoco, ni preocupada por lo que venga, por lo que tenga que sacar adelante dentro de su estado, y lo ha hecho incluso la gente de su mismo partido. Es evidente que hay una ruptura interesante dentro del PAN. Va a ser muy interesante estos dimis y diretes entre el exgobernador Javier Corral y la ahora gobernadora, entre las corrientes de su partido, de quién va a apoyar a quién, pero cuando llega Maru Campos a través incluso de distintos procesos de impugnación, que fue de los casos parados en el tribunal que tuvieron que resolver, que no se sabía si llegaba o no, pues llegó con 2 casos abiertos, uno efectivamente, como decía el contexto, vinculado con César Duarte, con César Duarte, y otro con probablemente lo que puede ser o no, para cuidar la presunción de inocencia, un esquema fraudulento de iluminación en el municipio que gobernaba, donde endeudó a la ciudad con 15 años para una empresa privada, pero el que no se sabe muy bien dónde está el dinero, que llegó a un proyecto de infraestructura que tampoco se logró y que tampoco se sabe dónde está el dinero, y creo que eso habla por ella. Entonces no podemos saber qué va a hacer Maru Campos, pero sí sabemos de dónde viene y qué es lo que ha hecho, y nos deja con por lo menos con un mal sabor de boca,
que su lucha por reivindicar los derechos de las mujeres no sea genuina. Y creo que hay que ser muy cuidadosas como aliados y como mujeres y como feministas dentro de ese discurso. Lo que me parece interesante, aprovechando que tenemos una compañera del PRI acá en la mesa, es el papel que va a jugar el PRI. Porque o estaba muy dolido con Javier Corral y se va a sumar con Maru Campos, o va a ser la parte que defina qué tipo o qué grupo panista va a ser el más fuerte en el Estado. Aurelien, ¿cómo lo ves esta alternancia, o digamos, esta sucesión más bien allá en Chihuahua? Porque alternancia no es el mismo partido, es Acción Nacional, que retiene o retuvo el estado de Chihuahua en esta elección, pero eso sí, con una mujer que, como decíamos al inicio de la nota, pues también con una enredada relación con su propio compañero de partido y ex gobernador ahora, Javier Corral, quien, por cierto, hay quien dice que ahora está muy cercano también al presidente López Obrador, que se le vio en Veracruz con el presidente, que se le ha visto en varias ocasiones ya como que hicieron las paces. Sí, claro, pues yo creo que la situación en Chihuahua es el reflejo de dos errores políticos que cometió Javier Corral, que primero es no polarizarse, ¿no? Él siempre ha sido un crítico adentro de su propio partido, ha sido un defensor de las causas y de derechos fundamentales, contrariamente pues a lo que en general promueve el PAN, ¿no? En materia pues de derechos es mucho más conservador de lo que es Javier Corral y de lo que fue Javier Corral. Y creo que también pues él habla incluso de un estado de putrefacción, ¿no? Del PAN, en el PAN de ahorita que se alía con el PRI, ha sido muy, muy crítico de esta alianza y que pues pierde totalmente la esencia de por qué se creó el PAN y rescata justamente esta historia. Y también, pues, otro error, pues, es este apoyo a Madero. Digo, pues, él ha apostado para, pues, el candidato equivocado y eso, pues, refleja cuál es el costo también para la ciudadanía de las guerras interinas, ¿no? Como lo dice Estefanía, ¿no? Que pues, ya estamos más platicando de la pelea entre la nueva gobernadora y el exgobernador de lo que va a suceder en Chihuahua, ¿no? De cómo recibió el Estado, por ejemplo, Javier Corral en Chihuahua cuando llegó, un estado en bancarrota y que hoy tiene, pues a pesar de todo, 30,500 millones de pesos de inversión, ¿no? Un gobierno que además fue castigado por una parte por Peña Nieto por toda esa estrategia anticorrupción con la Operación Justicia para Chihuahua, que hay un paréntesis, fue el único gobernador y el único estado que se ha aventado esa bronca y que ha desterrado una red de corrupción incluso internacional, ¿no? Y pues también un castigo por parte de Andrés Manuel con todo este tema de la pelea con el agua, ¿no? Que ya hoy están reconciliados, pero que le costó pues, 6 meses de descoordinación de la Guardia Nacional y un castigo en materia de transferencia presupuestal desde la Federación. Yo creo que también hay que hablar que hoy Chihuahua pues, es un estado que es el tercer lugar con menos pobreza, ¿no? Que hubo un crecimiento económico y que Javier Corral pues deja un estado que está por crecer incluso hasta el 5% según las estimaciones, pero pues está dejando también un estado con muchísima violencia y ahí no puedo dejar de recordar el asesinato de la compañera trans activista Mireya, que desde hace más de un año pues sigue sin caminar ante la justicia, ¿no? Y termino diciendo eso, que el caso de Maru Campos a mí pues me llama un poco la atención de esta justicia en México a distintas velocidades, que de repente pues esta señora pues toma protesta y ya la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua pues desaparece cualquier asunto Sí. ¿no? de presuncia de inocencia, claro, pero con hechos claramente de cercanía con Javier Duarte y en su gabinete está integrando personalidades muy cercanas a Duarte. Wow. A ver, Arturo, ¿cómo ves tú los retos también para la gobernadora? Su relación también con la federación, con el presidente López Obrador, también con las demás gobernadoras que llegan, digamos, ahora a sus respectivos estados en este 2021. En primer lugar, siempre hay que celebrar que una mujer llegue a los puestos más importantes de poder, sobre todo en un estado conservador como Chihuahua en el norte. Eso es una buena noticia. Sin embargo, llega una panista, que esa es la mala noticia, ¿no? O sea, por un lado es una mujer, pero ¿qué tanto ella va a defender los derechos de las mujeres en la entidad? Ella recibe una entidad con uno de los índices de violencia de género y de violencia en contra de las mujeres más altos del país. Es el 6º lugar en feminicidios, el 16 de agosto.
la Secretaría de Gobernación activó la alerta de género en la entidad. En violencia familiar, desde 164 casos por cada 100,000 habitantes. En violación, 8.1 por cada 100,000 mujeres, lo que la ubica en el segundo lugar. Entonces, no importa tanto si es mujer o su sexo, lo relevante ahorita es fundamental e increíble que una mujer haya logrado esto gracias a la reforma constitucional que se aprobó de paridad total en el Congreso de la Unión y que se aplicó para la elección federal pasada y las elecciones locales. Sin embargo, es importante que se aclaren todos esos actos de corrupción de Maru Campos, sobre todo la cercanía que señalaba Aurelien con el exgobernador priista, y que está incorporando a todas las personas. Me parece extraordinariamente raro que se están cayendo justo días antes o segundos antes de que tome protestas, estén cayendo todas las acusaciones en su contra. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Chihuahua, no? Estamos observando un estado de complicidad, un pacto de impunidad, quizás allá en Chihuahua. ¿Qué es lo que está pasando? En seguridad también la entidad está en pésimas condiciones. Hay descoordinación entre la policía estatal, no se sabe, entre la policía estatal, las policías municipales, el mando único, el mando mixto, etcétera. Maru Campos tiene que ponerse a trabajar, dejar la grilla de lado, que es lo que los mexicanos y las mexicanas ya no buscan, y ponerse a trabajar en los temas trascendentales. Uno de ellos es la violencia en contra de las mujeres y la violencia en contra de todas y todos los chihuahuenses que merecen que el Estado mexicano les garantice la seguridad. Y sobre todo, una de las banderas que ha caracterizado y por la que millones de personas han continuado votando es la corrupción. Sí. Tiene que ella ser clara, defender la autonomía de la Fiscalía General del Estado, no meterse en asuntos y ver qué es lo que ocurre, porque tiene muchísimas acusaciones de corrupción y una cercanía terrible con Duarte. Entonces hay que observar qué es lo que está pasando en esta situación. De acuerdo. Finalmente, Laura, ¿cómo ves esta sucesión allá en el estado de Chihuahua? Sin duda, celebrar la llegada de una mujer que luchó en este proceso y desde antes con el propio gobernador del estado, y que no fue solamente una violencia que se ejerció en contra de ella en este proceso electoral, porque hay que llamar las cosas como son. Maru Campos vivió violencia política. Mira, propios funcionarios del gobierno de Corral señalaron y confesaron que fueron obligados a hacer declaraciones falsas en contra de Maru siendo alcaldesa. Y sin duda, yo soy una convencida en que el que hoy Maru, junto con otras 5 compañeras, con ellas 6, que ganan las gobernaturas en diferentes estados y que serán 7 estados gobernados por mujeres, debe de darnos enorme gusto y debemos de celebrar. Es increíble que los partidarios de Morena hablen sobre algún tipo de gobierno que tenga alguna implicación en cuestiones de género. ¿Cuándo ha sido el propio gobierno de Morena el más enemigo de las mujeres? Quitaron los refugios para las mujeres violentadas, desaparecieron las estancias infantiles, no hay recursos ni apoyos para apoyar, valga la redundancia, a las mujeres en ningún aspecto de ningún tipo de política pública. Y bueno, podríamos estar aquí señalando, entonces creo que no es para nada correcto ni ético por parte de las personas afines a este régimen autoritario hablar sobre cuestiones de género cuando no tienen la más mínima calidad moral para hacerlo. Entonces yo concluiría diciendo que le deseo todo el éxito a la compañera, celebrar que no ganó Morena en Chihuahua y que sin duda estamos convencidos en que este nuevo equilibrio que se verá en los próximos meses en los diferentes estados, pues sea por bien y que haya efectivamente una aportación mucho más equilibrada y mucho más plural y mucho más justa en la visión de las políticas públicas, transversales, por supuesto, y desearle todo el éxito a ella y a todas y todos los gobernadores que ya entraron y que estarán por entrar en próximos días. Vi manos levantadas de Estefanía y también de Arturo. A ver, Estefanía primero. Contrapunto, me imagino. Permíteme reparar en que la compañera diputada del PRI le acaba de llamar gobierno autoritario, régimen autoritario, a este gobierno con las insignias del Partido Revolucionario
institucional. Entonces me parece una burla para la historia de México, para los 70 años que vivimos de pues dictadura, silenciosa pero dictadura, con todos los muertos y desaparecidos y las muertas y desaparecidas que tenemos y que todavía no están por resolverse, pero que ya lo veremos en las mesas que haya, en las mesas de paz para resolver estos temas. Ahora, yo no soy quien para decir que el gobierno de Morena o no, porque hay muchos gobiernos de Morena y nos ha quedado muy claro a través de los estados y a través de los congresos locales. Pero también, si vamos a mencionar cosas, pues mencionemos el caso del Estado de México, que ha sido gobernado al mismo tiempo que el PRI gobernó el país y que tiene los índices más altos de violencia de género y que además, hablando de lo que decía la compañera del presupuesto, el gobierno del PRI se gastó el dinero de la alerta de género en mandiles e imanes y desapareció la mitad. La mitad se la gastó en mandiles e imanes y la otra mitad se la robó. Entonces creo que tendríamos que tener un poquito de decencia para hablar de temas de mujeres, porque efectivamente ese es el problema. Creo que cualquiera puede decir, a mí me interesan las mujeres y yo estoy aquí para las mujeres, pero a la hora de tomar acción, a la hora de votar iniciativas, a la hora de criticar las cosas que no se han hecho, no se hace. Es lo único que quiero decir. Bien, y finalmente Arturo, ya estamos también sobre el corte, le voy a dar la posibilidad a Laura si quiere contestar también, pero Arturo, adelante. Sí, me gustaría precisar, no vivimos bajo un régimen autoritario, hay que hacer un análisis politológico simple. Se acaba de mencionar en el bloque anterior de que los organismos constitucionales autónomos no recibieron ningún recorte, será responsabilidad de las y los diputados decidir si se les da o no un recorte. El federal, la Secretaría de Hacienda no lo hizo. Aquí en el Senado de la República, por ejemplo, se vio que la ley de revocación de mandato salió por unanimidad con el apoyo de las bancadas del PRI y del PAN. Hubo consensos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos días declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto, algo que sabemos que al presidente López Obrador le incomoda. ¿Dónde está ese autoritarismo que tanto mencionan u observan? A lo mejor la cercanía con Santiago Abascal pues es algo preocupante, ¿no? Así es. Y finalmente, si quieres, Laura, contestar el contrapunto de Veloso, de Cuevas, adelante. Mira, yo creo que no es necesario que gritemos, así eso les caracteriza mucho a los partidarios de Morena. Este régimen nada más y nada menos ha duplicado el número de homicidios y no se ha hecho nada. La política de abrazos y no balazos no ha rendido un solo fruto. Lo vuelvo a repetir, es realmente para celebrar la llegada de más mujeres a espacios de toma de decisiones y sin duda este gran paso del 50-50 de esta paridad, pues lo dimos los priistas, así que no tengo nada más que decir que celebrar la llegada de mujeres a espacios de gran relevancia y mucho éxito a todas ellas. Bien, déjenme hacer una pausa, regresamos para el último bloque de la noche. Organizaciones defensoras de personas migrantes advirtieron que el uso del título 42, el que se usa para deportar a miles hacia suelo mexicano, contraviene el derecho internacional, lo mismo que la deportación que hacen las autoridades mexicanas hacia Guatemala. Por ello, presentaron demandas contra distintas dependencias, tanto del gobierno de México como el de Estados Unidos. Volvemos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Ya volvimos para el último bloque de la noche. Asylum Access, Fundación para la Justicia Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración acusan a los gobiernos de México y al gobierno de Estados Unidos de violar los derechos de las personas migrantes. Estas organizaciones señalan que bajo el título 42, personas migrantes son expulsadas a México y que de aquí las trasladan vía terrestre hasta la frontera con Guatemala. Ayer informaron que del 5 al 31 de agosto se registraron 34 vuelos con este mecanismo. El título 42 permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detener, examinar médicamente y expulsar a personas que llegan a Estados Unidos si se sospecha que padecen enfermedades transmisibles. El 25 de agosto, estas 4 organizaciones presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la mexicana, y el 3 de septiembre iniciaron una demanda de amparo contra el gobierno de México. Señalan que las expulsiones violan el derecho al debido proceso y al asilo establecido en la legislación nacional e internacional. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pidió a Estados Unidos terminar con las restricciones relacionadas con el título 42 y advirtió que delegar a terceros países la responsabilidad del asilo contraviene el derecho internacional, así como los principios humanitarios. En julio,
Estados Unidos deportó a 95.788 personas migrantes al último país de tránsito o al país de origen. El 45% de estas deportaciones fue precisamente bajo el título 42. Aureliana, empiezo contigo. ¿Cómo es este tema? Evidentemente, organizaciones de la sociedad civil se están movilizando un poco para tratar de defender los derechos de personas migrantes, porque en efecto, sí, hay que decirlo, lamentable la política migratoria que Estados Unidos le está imponiendo a México. Sí, pues primero rescatar el papel de las organizaciones de la sociedad civil que tanto se critican, que tanto se estigmatizan, ¿no? Que tanto se castigan, que hoy pues tienen que actuar porque hay un abuso de Estado. Hay un abuso de Estado en medio de una crisis migratoria, donde además hay un tema de disminución presupuestal para los organismos que se encargan de la gestión de esa migración, ¿no? Con solamente el 0.29% de aumento presupuestal para el Instituto Nacional de Migración, bueno, que es, creo, de las peores instituciones en materia de acción pública del Estado en general, no de este gobierno, sino que es una tendencia, y sobre todo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, que ella claramente se ve disminuir su presupuesto cuando de 2013 a 2021 las solicitudes de refugio han aumentado de cerca de 6,000%. Entonces ahí estamos pues totalmente en una paradoja, y una paradoja que también pues recoge un modelo colonialista como es el modelo de Estados Unidos, que nuevamente quiere imponer a México y chantajear a México con el tema de la migración, ofreciéndole pues por un lado con esta administración Biden todo el tema de las vacunas o de la inversión en materia económica, o con la administración de Trump con la amenaza de los aranceles, ¿no? Es claramente una moneda de cambio, y vemos ahí pues una paradoja también en la postura de México, ¿no? Cuando pues el presidente dice, no, pues no los podemos recibir porque no podemos garantizar su seguridad, pero entonces, ¿pueden garantizar la seguridad de la ciudadanía o estamos enfrentándonos a un Estado fallido, ¿no? Cuando él dice también que celebra el número histórico de las remesas de los mexicanos en el exterior que nos están llegando, pero está criticando a esas personas, esas familias que vienen pues a sobrevivir y que están viajando en familia, y que hay que también un poco pues desestigmatizar este tema del migrante, que son personas sin estudios, que son personas que no son capaces, ¿no? Y que creo que hay que rescatar. Arturo, ¿cómo lo ves tú? Esto ocurre también mientras en Estados Unidos pues están una delegación de funcionarios y funcionarios mexicanos encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, también por la secretaria Tatiana Cloutier, en un diálogo económico de alto nivel que no se había dejado, digamos, en suspenso, se había suspendido hace 4 años, es recuperado ahora en estos gobiernos, pero los dos gobiernos, como dijimos al inicio, demandados por organizaciones de la sociedad civil. No, yo celebro que las organizaciones de la sociedad civil, esas que realmente están a ras de suelo trabajando y apoyando a las personas en situación de vulnerabilidad, a los grupos de atención prioritaria, estén realizando estas denuncias. Como lo señala Aurelien, muchas de ellas, la gran mayoría, son personas solicitantes de refugio o merecedoras de protección internacional, sujetas de protección internacional, por lo que el Estado mexicano está fallando doblemente. Está violentando la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político en su artículo 6 y artículos 24, en su artículo 6, en donde se establece que no se pueden devolver a su país de origen a las personas solicitantes de refugio en tanto se resuelve. Ahora, y es cuestión que se está haciendo. Estas personas solicitantes de refugio se les devuelve a sus países de origen, y lo que cuentan las organizaciones de migrantes y los propios migrantes, las personas propias migrantes y solicitantes de refugio, es lo que te dicen que una vez que si las deportan, las van a asesinar. Es terrible lo que estamos haciendo como Estado mexicano, violentando los derechos humanos de las personas migrantes. Me parece lamentable, o por lo menos hipócrita, que la sociedad mexicana y nuestras autoridades celebremos, ¿no? Vengan todos los refugiados de Afganistán, pero si eres hondureño, salvadoreño o guatemalteco, pues las puertas de México no están abiertas. También se está rechazando, se está incumpliendo el compromiso que tiene México contraído legalmente del no rechazo en la frontera de las personas solicitantes de refugio. Entonces es muy importante hacer esta diferencia entre personas migrantes y personas solicitantes de refugio o refugiadas, ya que debemos saber que estas personas no corren riesgo en su integridad física, en su vida. Entonces el gobierno de México, si el presidente López Obrador ha dicho que estamos tomando una postura en contra y nos estamos
planteando en contra de Estados Unidos, ¿por qué le estamos haciendo esto a nuestros hermanos migrantes centroamericanos? ¿Es por su color de piel? ¿Por la región en la que se encuentran? ¿O por qué si manejamos un doble discurso? Es terrible. Para el periodo 2019, la Comar solicitó un presupuesto de 127 millones de pesos. Se le otorgaron cerca de 40 millones de pesos para atender las denuncias, para atender las solicitudes de refugio. Entonces, sí, está poniendo en riesgo al devolver a las personas a su país de origen e incumpliendo tratados internacionales y la propia legislación mexicana, que estaban obligados a seguir por principios del artículo primero constitucional. Bien. Diputada, ¿cómo lo ves? No podemos permitir. Devolverlos es matarlos. Así es. Eso es. Devolver a una persona es matarla, es condenarla a muerte. Diputada, ¿cómo lo ves tú? En efecto, quien dice que parece que tenemos una política migratoria que es contradictoria, una política que tiene por este lado o que recoge esa tradición que ha tenido la diplomacia mexicana de asilo para las personas afganas, en este caso, afganos sí, pero centroamericanos y haitianos no. ¿Cómo lo ves? Mira, Genaro, nuestro país se había caracterizado, era una constante, el trato y el respeto que se debía de tener a nuestros connacionales. Y justo decirlo, hasta julio de este año, el Instituto Nacional de Migración reportó que en nuestro país habían ingresado 117,000 personas no documentadas. ¿Qué es lo grave de este tema? Y aquí coincido plenamente con lo que dice Arturo, que más allá de todos los tratados internacionales que nuestro país es parte, que hemos suscrito, pues hoy vemos cómo se está violentando el artículo 1 constitucional, que tiene que ver con que todas las personas en territorio nacional gocemos de los mismos derechos y de las mismas garantías. Es grave ver el uso que se le está dando a la Guardia Nacional. Hoy vemos a los elementos de la Guardia Nacional haciendo una constante violación a los derechos humanos. Y en el tema migrante, que es amplísimo, hay toda una serie de protocolos que se deben de atender y que hay que decirlo, las personas que migran a otros estados o que migran a otros países, dejando sus familias, dejando su tierra, pues lo hacen por una condición de necesidad, no es un tema de gusto. Entonces, yo soy una convencida en que está siendo realmente un problema que se debe de atender de manera integral y que debe haber un respeto absoluto, no en discurso, como le gusta hacerlo el presidente en todos los shows matutinos, sino un verdadero respeto a los derechos y las garantías, principalmente de los niños, las familias, las mujeres, las personas con alguna condición de vulnerabilidad que están cruzándose en nuestro país por la frontera sur en su intento de llegar a los Estados Unidos. Entonces volvemos a lo mismo y seguramente el presidente está muy molesto por estos llamados de la sociedad civil organizada, porque ya sabemos que al presidente no le gusta este gobierno de Morena, no le gusta para nada, todo lo contrario, el trabajo voluntario que vienen realizando las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, pues ya más adelante podemos hablar de esto. Bien. Finalmente, Estefanía, y vi también la mano levantada de Arturo. Después de Estefanía tuve la oportunidad también de hacer un último comentario. Adelante, ¿cómo ves esta política migratoria, lo que está ocurriendo también con estas organizaciones en el marco de ese encuentro que se está dando en Washington, del cual hablaremos también sin falta el lunes próximo? Pues yo veo varias cosas. La primera es muy desafortunado que hay una transformación que no ha llegado y esa transformación a la política migratoria, al actuar de las autoridades de migración y sobre todo del Instituto de Migración, que ha sido durante mucho tiempo el más violento, el que más viola derechos humanos, en los que no se contempla absolutamente ningún tipo de política con perspectiva de derechos humanos, y creo que esa es una de las grandes faltas. Este es un tema más allá de pensar en que se tenga que defender un lado de otro, es un tema que nos tiene que preocupar a todas las personas que estamos a favor de que se le reciba a las y los migrantes que cruzan la frontera, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, y que no queremos ver más videos como los que vimos de migrantes siendo pateados y violentados, que sabemos lo que sufren las mujeres que vienen caminando kilómetros desde sus casas, que nadie se va de su casa porque quiere, sino porque tiene que irse, y creo que ahí nos hace falta como sociedad aglutinarnos alrededor de ese discurso. Es verdad que tenemos un lado de la política conservadora que se rehúsa a entender que debería
no existir esas fronteras o por lo menos tener un flujo muy bien organizado como se pretendió al principio del sexenio, porque hay que decir que el plan al principio del sexenio era darles identificaciones, ingresar a las personas bajo este esquema humanitario, que se les pudiera identificar porque tienen derecho a la identidad, y creo que a partir de la pandemia eso se fue desvaneciendo y terminamos en la situación que tenemos ahora. Ahora, es verdad que esto va contrario a los tratados internacionales de los que México es firmante, que va contrario también al debido proceso que tenemos en México, por lo menos para quienes han sido deportados sin más, a las personas deportadas, pero que también bajo el título 42 que instauró Donald Trump antes de irse, se han hecho la mayoría de estas acciones, y por eso creo que veo pertinente que las organizaciones lo estén haciendo de esa manera, en tanto obligar al gobierno de Estados Unidos y obligar al gobierno de México a hacerse responsable, no aceptar que existe solamente un problema de protección de derechos humanos, sino que hay una falta de visión largoplacista, de que esto no es algo que se vaya a terminar. Así que si no hay coadyuvancia entre estos dos países, y por eso me parece que la tarea que están haciendo las organizaciones es muy importante, es algo que probablemente no vaya a terminar ni ahora ni nunca. Bien, manos levantadas de Arturo y de Aurelien. Les pido 20 segundos a cada uno porque ya se acabó el tiempo de este bloque. Adelante, Arturo, y después Aurelien. Sí, no, es fundamental, rapidísimo, tocar el tema de niñas y adolescentes. Se está violentando gravemente el principio de unidad familiar y no de tensión. Eso debe atenderlo el gobierno de México lo más pronto posible. Y en segundo lugar, en 2019 se aprobó la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Que alguien le pase a la Guardia Nacional esa ley para que la aplique, para que la lea con detenimiento y sepa que no puede golpear, no puede insultar, no puede hacerle nada a las personas migrantes o solicitantes de refugio o protección internacional, o sujetas de protección internacional. Bien, en efecto. Perdón, lo debo condenar, y se les debe, y les solicito a la diputada ahora que van a revisar el presupuesto 2020 de egresos de la Federación 2022, que se les destinen más recursos a la Comar y sobre todo a las Procuradurías de Protección de Niñas y Adolescentes. Eso es fundamental, si no, no vamos a poder avanzar en una política migratoria humanista. Coincido. 44 millones de pesos tiene la Comar este año para poder funcionar con tantas solicitudes de refugio que se han incrementado de manera exponencial en México. En contraste, la Agencia de Aduanas de Estados Unidos, la que se encarga incluso de financiar a la patrulla fronteriza, tiene como presupuesto $16,000 millones. Aurelien, rapidísimo, 20 segundos porque nos tenemos que ir. Nada más cierro con una pregunta. O sea, desde que se creó la Guardia Nacional, miles de denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hoy con este tema yo cierro con esto. ¿Dónde está la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Así es. Pregunta que se hacen muchas personas también en sociedad civil. Hacemos una pausa y al regresar volvemos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche, y con la paparrucha no te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha de esta noche. Convocadas por el presidente Jair Bolsonaro, este martes miles de personas ocuparon las calles de Brasil para conmemorar el Día de la Independencia brasileña proclamada el 7 de septiembre de 1822. Pero la jornada se dividió entre quienes apoyan a Bolsonaro y sus opositores, quienes exigen su destitución y medidas para enfrentar la crisis económica y sanitaria que ha causado más de 580,000 muertes reconocidas oficialmente en ese país. El mandatario brasileño, quien además busca reelegirse el próximo año, volvió a criticar al sistema electoral y también el Supremo Tribunal Federal, mismo que lo investiga por la difusión de noticias falsas y amenazas a la democracia. Apenas la semana pasada, Bolsonaro dijo que las próximas elecciones solamente pueden tener 3 resultados: su victoria, su arresto o su muerte. Así lo dijo. Tras las manifestaciones ayer se viralizó el rumor de que Bolsonaro había decretado el estado de sitio en Brasil. En las redes sociales circularon videos donde los simpatizantes del mandatario celebraron, asegurando que su lucha había valido la pena. Pero esto se trata de una paparrucha, una noticia falsa, una fake news. Aunque Bolsonaro ha amenazado con no dejar el poder, no decretó estado de sitio. Según medios locales, el rumor surgió a partir de un grupo de conductores de camiones que se grabaron festejando el supuesto régimen de excepción. Recuerda que si algo es demasiado extraordinario para ser verdad, probablemente es falso. Así que estemos muy atentos a la situación allá en Brasil. Por ahora no bajes la guardia porque la pandemia de COVID-19 sigue. Vacúnate cuando te toque y sigue las medidas básicas de prevención. Lávate las manos
Mide con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, ventila espacios cerrados y no ventilados. Y si sales a la calle, utiliza un cubrebocas como este, que en esta ocasión es para celebrar la Ley de Identidad de Género que fue aprobada por el Congreso de Morelos. Van 14 estados que ya tienen identidad de género en México. Gracias por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano. Gracias, Estefanía. Gracias, Laura. Gracias, Arturo. Y gracias, Aurelien. Nos vemos pronto por acá. Bonita noche.